Shalom Aleichem. Bueno, esta semana es la parashá Vayetze. Entonces, de la parashá Vayetze hablamos de Jacob y quería completar algo que tiene que ver también un poco con la parashá Toldot, que es la de la semana pasada, que es Jacob era una persona que tenía, del punto de vista de Kabbalah, los kelim de influencia, que son los kelim que se tienen que tener para poder influenciar a la más gente. Y Esav tenía únicamente los kelim de recepción. Era un cazador que quería el deseo de recibir, pero complementando lo que la mamá de Jacob se dio cuenta, que Rivka se dio cuenta, que era la persona que iba a pasar la tradición judía, debía ser Jacob, pero se dio cuenta que para pasar la tradición hay que tener no solamente los kelim de influencia, sino también los kelim de recepción, porque Israel no puede solamente influir al mundo con kelim de influencia, tiene también que tener kelim de recepción. Hoy en día nos damos cuenta, tenemos un ejército y podemos influir no solamente desde el punto de vista, debemos influir no solamente desde el punto de vista de la ideología, sino también tenemos que tener vasijas de recepción, que podamos ser fuertes y podamos mantener un país, y si nos toca defendernos, pues no defendernos. Y así fue toda la vida, y de ahí que los kelim de recepción que recibió Jacob fue en el momento que Jacob le compró la primogenitura a Esav, y con esa compra recibió los derechos de tener las vasijas de recepción que eran naturales en Esav. Entonces Jacob adquirió las dos derechos, el derecho de recepción las vasijas de recepción y las vasijas de influencia, que ya las tenía. Bueno, dicho esto, que Jacob eh, cuando Esav se dio cuenta de lo que había ocurrido, entonces quería matar a Jacob. Y entonces su madre Rivka le dijo que se fuera del país. Y salió Jacob y salió de Beersheba con rumbo a Harán. Dice la parashá de hoy, parashá Beitze. Jacob Yatzá, y dice, Vayitze Jacob mi Beersheba Veile Harana. Se fue a Harán. Eso quiere. Ahora, Beersheba, la palabra Beer, quiere decir Malhut, de Gdusha. Y Sheba quiere decir siete, pero ese siete quiere decir la Malhut es la séptima sefirá del cuerpo de la Sefirot, que son Hesed, Burat, Tiferet, Netzachot, Yesod, y Malhut es la número 7. Entonces, Sheva quiere decir la séptima, y Harán quiere decir que es otro dominio, el dominio del deseo de recibir, porque Israel es el dominio del deseo de influir, y salió al exterior al deseo de recibir. Ahora, después se encuentra donde un lugar que se llama Beivga Bemakom Veilech Shama Kiba Hashemesh Veikach Mivnei Amakom Veasem Mireshuto Veishka Bemakom Ahu. Quiere decir que Jacob se encontró con un lugar y pernoctó ahí, pues el sol se había opuesto.
y eh, se había opuesto y tomó dos piedras en el lugar y puso esas piedras debajo de su cabeza y se acostó sobre esto y pernoctó. Eso quiere decir que el sol se había opuesto. ¿Qué quiere decir que el sol se había opuesto? Eso quiere decir que es un lugar de oscuridad, con algo tapado, algo velado. Y la palabra piedras, Eben, quiere decir que viene de la palabra Habaná, que, que quiere decir que puso la parte del entendimiento y el intelecto, lo puso sobre las piedras, es algo que está sobre el suelo, que es algo que lo bajó de prioridad, es decir, que bajó de prioridad su entendimiento. ¿Y qué subió en prioridad? Subió en prioridad su fe y su creencia. Y cuando decimos que él se acostó, eso quiere decir que él coloca la cabeza a nivel del cuerpo. Cuando una persona está acostada, pone su cabeza en el lugar más bajo que es posible bajar. Es decir, baja la importancia de su parte de la mente y pone de arriba la parte de su fe y su creencia. Ahora, habla muy bien de Yahlom, de Hine, Sulam, Motse Arza, de Rosho, Magia Shamaima, Vine, Malahim, Elohim, Olim, Beyordim. Dice así, que él soñó y aquí había una escalera afirmada sobre la tierra y su cabeza llegaba hasta los cielos. Y he aquí que los enviados de Elohim, que decían los ángeles, ascendían y descendían. La primera pregunta es ¿la escalera? ¿Qué quiere decir escalera? La escalera quiere decir que él ascendió a los mundos espirituales de Abía, que son Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, que son Atzilut, la creación, la formación y, y la realización, que son los mundos que están por encima del mundo presente. Ahora, ¿por qué dice primero que los ángeles bajan y después dice que suben? Es más, que es más lógico primero que bajen, primero que suban, primero que bajen y después que suben, porque primero se refiere a subir, porque la gente primero sube y si hace sube en su parte espiritual y si comete algunos errores, entonces después va a bajar de su parte espiritual y va a tener un bajón que si hay equivocaciones, no, Dios no quiera, entonces van a bajar. Pero así es la persona, que la única forma de entender las cosas es cuando uno sube, se equivoca y pierde la cuestión, entonces baja. Entonces al perder algo, entendemos qué es lo que hemos perdido y de ahí podemos entender qué es lo que perdimos y por lo tanto ahora vamos a poder lograrla, obtener de nuevo porque ya la hemos perdido. Y eso ocurre lo mismo en la oscuridad. Por eso es que Jacob está en la oscuridad, porque comenzó con la pérdida para después comenzar a entender qué es lo bueno de haber perdido la situación. Ahora, también está referido al pueblo de Israel, que cuando el pueblo de Israel peca, entonces desciende, y los que ascienden son las naciones que subyugan a Israel y la obligan a hacer cosas y la atacan.
pero cuando Israel hace las cosas bien, entonces eso quiere decir que Israel asciende y el resto de las naciones bajan y dejan en paz a Israel y no lo molestan. Es cuando hace las cosas bien Israel. Ahora, ahora, dice también la parashá, Ini Hashem nitzel alav ve'amar, Ani Hashem Elokeja, Elokai Abraham, Avija ve'Elokei Yitzhak, Haaretz hazeh, asher ata shohev alea leja etne lezorja. Eso quiere decir que he aquí Adonai, el Dios le dice, yo soy el Adonai, Dios de Abraham y Dios de Isaac. Y esta tierra con la que estás tú en este momento acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y hace la promesa, Dios le promete a Jacob que ese lugar va a ser de él por todas las generaciones en el futuro, diciendo, pero todo depende del comportamiento del pueblo judío. Y es ahí donde eh, él se despierta, no sabía que ese lugar era santo, entonces se despierta Jacob de su sueño y dice, en verdad Adonai está presente en este lugar y yo no lo sabía. Se conmovió y exclamó, ¿cuán imponente es este lugar? No es, no es sino la morada de Elohim, y este es el pórtico de los cielos. Entonces, en ese lugar donde Jacob ha colocado su cabeza, él hace un altar, riega la piedra con aceite para no olvidarse de dónde estaba, y ese lugar se llama Betel hasta hoy en día, y dice las escrituras que ahí también es parte de la construcción del templo. Es el lugar donde se debe, el templo de Jerusalén, según Sforno, va a ser Betel. Ahora, en esta parashá, dice, Jacob encuentra a Raquel y a Lea y a Rachel. Lea originalmente le pertenecía casarse con Isaf, pero como Jacob compró la progenitura de Isaf, entonces, y los derechos de todo eso, entonces Jacob fue acreedor de las dos mujeres y tenía el derecho a tanto a Lea como a Rachel. Ahora, Lea, desde el punto de vista espiritual, se encuentra del pecho hacia arriba. Es decir, quiere decir, en la parte de la cabeza de la Biná, la Jochma y el Keter, la parte superior. Y la parte inferior, que la parte superior es la parte de Hasadim, que no se encuentra la Jochma. Es únicamente la parte de misericordia y está velada la parte de la Jochma. Ahora, por debajo del pecho, ¿qué quiere decir? Que está Rachel, que quiere decir también la misericordia junto, de los Hasadim, junto con la Jochma, junto con la sabiduría, junto, y eso es Rachel. Y Abraham era Hasadim, Mehusim, es decir, Abraham eran los Hasadim, la misericordia sin la Jochma. Isaac era los Hasadim con la Jochma. Y Jacob es el único entre los dos de los tres patriarcas que tiene también la misericordia cubierta y tiene la misericordia junto con la sabiduría juntos, se encuentran presentes en Jacob, que es una persona muy poderosa, y de ahí sale el judaísmo y de ahí
Jacob es el que va a aportar el judaísmo hacia todo el mundo, de ahí emigrando a Egipto con 70 personas, de ahí reproduciéndose y llegando a tener hasta 600.000 personas después de los años que estuvieron de esclavitud en Egipto, y después esos mismos descendientes de Jacob van a volver a Israel y a formar el país. Eh, no es más por esta semana, así que esta semana estamos celebrando eh, Rosh Hodesh del mes de Kislev. eh, Rosh Hodesh de Kislev, y les deseo un feliz mes y hasta la próxima.